Buenas tardes, maestro. Un saludarle, buenas tardes. Sin duda alguna, el esfuerzo que se ha hecho es importante con estos números. La erradicación de la violencia ha ido disminuyendo la presencia de este tipo de grupos, pero ¿cree usted que todavía falta mucho por hacer? ¿Falta todavía mucho por trabajar? Ustedes mismos han sancionado situaciones que se han presentado en los últimos meses con grupos de animación que tratan de, si me permite la expresión, pues como que evadir las reglas que ustedes mismos están poniendo y llegan por separado y después se juntan por ahí en los estadios. Falta todavía mucho por eso. ¿Qué van a hacer en este tipo de situaciones? Y ya es un hecho en el tema de Querétaro que será hasta el día 19 de este mes cuando ya puedan abrir. ¿O qué más le falta a Querétaro para poder abrir Corregidora? Un abrazo, maestro. Gracias. Gracias, Paco. Otro abrazo. Pues mira, estas medidas de seguridad que se autorizaron a partir del 5 de marzo del 22 son medidas de mucha administración, Paco. Si nosotros queremos que la prohibición de los grupos de animación visitantes no se quede en el papel, tenemos que revisar carreteras con la ayuda de las autoridades federales. Tenemos que revisar las entradas, tenemos que revisar ya en el estadio qué está ocurriendo con los visitantes. Entonces, esta medida es permanente. Si nosotros decidimos que no iban los grupos de animación visitantes, lo tenemos que administrar bien con las autoridades locales, municipales y federales. Entonces, pues estos reportes van a ser permanentes, vamos a seguir reportando sanciones, vamos a seguir reportando los desalojos de los violentos, porque estamos seguros que no los queremos en el fútbol. No estoy hablando de los grupos de animación, estoy hablando de los que van al estadio a romper las reglas. Eso nosotros no lo vamos a tolerar y lo vamos a seguir administrando. En Querétaro se abre el día 19. ¿Por qué? Porque hemos sido muy ordenados junto con el club y junto con el gobierno del estado Querétaro en términos de cumplir de manera muy clara los aforos, el número de elementos de seguridad pública, el número de elementos de seguridad privada, cómo se reorganiza la zona del grupo de animación local que está vetado, el operativo de llegada a los clubes, el operativo de aseguramiento del perímetro del propio Estado de Querétaro. Entonces, no queremos generarnos una apertura donde por prisa dejemos de ver detalles. Yo estoy seguro que con lo aprendido en Querétaro, pues todos estaremos muy certeros de que la corregidora pase de haber sido el peor ejemplo a ser un estadio seguro, confiable, porque se lo merece la afición de Gallos. Gracias, maestro. Gracias. Vamos a continuar con Edgar Contreras de Reforma, por favor. Edgar. Gracias, Chava. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro Arreola. Gusto en saludarlo. Igualmente, Edgar. Hablando un poco con la pregunta de mi compañero Paco Arredondo, en términos cuantitativos, quisiera saber si usted tiene los números de en qué tiene que cambiar el Estadio Corregidora. Se hablaba de la instalación de 200 cámaras de seguridad, de tener al menos 500 efectivos de vigilancia. ¿Tiene esos datos que pudiera compartir? Lo digo porque sería importante también que la gente, ahora que regrese al estadio, sepa en qué va a cambiar el Estadio Corregidora de hace un año que ocurrió pues esta barbarie ahora. Y si pudiera ahondar un poco más en el tema del Fan ID, mencionaba por ahí de la jornada 14 y el número del 80%, quiere decir que al tener el 80% de registrados, a lo mejor ya a partir de la jornada 15 sería obligatorio, lo van a esperar hasta la fase final del fútbol mexicano. ¿Cómo es este proceso? Gracias. Muchas gracias, Edgar. Qué bueno que me preguntas el tema a detalle de la corregidora, porque ustedes recordarán que el año pasado uno de los elementos que investigamos y que sancionamos es que los elementos de la Corporación de Seguridad Privada ni siquiera estaban identificados. No se tenía una matriz de los miembros. Entonces, en el momento en que empiezan los hechos, lo que vemos es que desaparecen los elementos de seguridad privada, por un lado, y por otro,
vemos que había ausencia de elementos de seguridad pública. Entonces, ¿cuáles son los datos cuantitativos? Nosotros trabajamos con tasas de más o menos entre 20 y 35 miembros de seguridad por cada aficionado. Entonces, lo que se ha determinado es que más o menos la tasa en Querétaro sea una tasa de 30 elementos de seguridad por aficionado. Estamos hablando de un aforo de casi 50,000. Entonces, eso es lo que tiene que cumplir el club. Y también ser muy claros en que necesitamos en Querétaro elementos de seguridad pública en la cancha de las tribunas, porque como en todos los estadios de la Liga MX, a partir de los sucesos del 5 de marzo, la Liga determinó que sobre todo los grupos de animación tenían que estar administrados o tienen que estar administrados por seguridad pública. Eso es en cuanto a los números, básicamente, de estado de fuerza respecto de Querétaro. Entonces, no quisimos ensayar la apertura con aforos, Edgar. Lo que hicimos es, a ver, tengamos ya un aforo general, un aforo ilimitado el día 19, pero aseguremos estos números de estado de fuerza. Entonces, por eso ahí subyace que nos vayamos al 19. Fan ID. Hemos visto un incremento gradual, sostenido y bastante robusto del número de registros. Y la idea del proceso famoso de registro voluntario era llevar a los estadios módulos, hacer una campaña publicitaria o una campaña de comunicación y sensibilización permanente para llevar nuestro número a un poquito más de 1 millón, que ese es el 80% del promedio de las últimas temporadas respecto a la asistencia. Entonces, nosotros planeamos llegar hacia la 14, hacia la jornada 14, a ese número. Y ahí es donde nos vamos a sentir cómodos ya de generar un proceso de solicitud obligatoria del Fan ID en los estadios. Antes de esa fecha, hacia la fecha 13, yo les voy a comunicar de manera puntual cómo, cuándo lo vamos a hacer estadio por estadio. Pero lo importante es que la afición está respondiendo y vamos a tener los elementos para hacerlo obligatorio, desde luego que antes de que termine esta temporada. Pero decirte también, Edgar, que esta es una medida permanente de aquí al futuro. Nosotros le vamos a heredar a los que vienen, a nuestros hijos, una liga donde los aficionados van a estar identificados y que eso es muy relevante para prevenir que se nos cuelen violentos y que puedan poner en peligro a la gente. Entonces, vamos con muy buen paso y ustedes tendrán el detalle de cómo vamos a solicitarlo obligatoriamente hacia la 13 y les vamos a definir cómo va la escalera de solicitud obligatoria. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con Herminio Fernández de TV Azteca. Hola, Miquel, ¿qué tal? Si me permites hacer 2 preguntas. La primera es en relación a los grupos de animación. Nos enseñabas números que han disminuido a raíz de este suceso en la corregidora hacia acá, pero ¿cuál es el objetivo de a siguientes temporadas con estos grupos? Porque si sigue en esta bajada o en esta pues caída de integrantes, pues hasta cierto punto van a desaparecer. No sé si sea el plan de la liga. Y preguntarte, cuando ya tienen previsto que cuando ya tengan ese 80% que mencionas del Fan ID, los problemas que podían suscitarse en un partido de liguilla o por el ejemplo, cuando en muchos estadios pues no hay internet suficiente o es complicado poder
conectarte a una red y un aficionado que no esté registrado previamente, pues se le dificulte el proceso para poder entrar. Muchas gracias, Herminio. Decirte que los grupos de animación pues son una figura que ha acompañado a los clubes de manera muy importante. Entonces no hay ninguna política ni ningún prejuicio en contra de ellos. Lo que queremos hacer es que los grupos de animación estén plenamente identificados y se dediquen precisamente a animar al club. No era correcto que antes de la credencialización no supieras quiénes son, pero tampoco era correcto que tuviéramos menores de edad en los grupos de animación. Entonces, de lo que se trata es de conocerlos perfectamente, de tener comunicación también con ellos, de que el club no los apoye en lo monetario, en el transporte, en nada, y que haya una convivencia sana y que también sepamos que cuando existía el grupo de animación visitante en partidos regionales, partidos incluso entre estados, pues había mucho riesgo y lo vimos en Querétaro en el 5 de marzo. Pues tú tenías ya casi una rivalidad muy violenta que se repetía, que era un patrón. Entonces, por eso es esta política de visitantes y vamos a seguir, los queremos seguir regulando bien para que no generen problemas en los estadios. Es muy relevante lo del Fan ID. ¿Por qué nos esperamos hasta el 80%? Precisamente por lo que tú dices, porque, bueno, el Fan ID, afortunadamente, por la tecnología que nos da el proveedor, no requiere internet para la entrada, para hacer el reconocimiento. Ya les hemos repartido miles de teléfonos inteligentes a los clubes, pero lo peor que te puede pasar es que llegue un aficionado con boleto sin Fan ID, porque ahí lo tienes que pasar a registro. Entonces, ya vimos, por ejemplo, en el caso de Atlas y Santos, que cuando se hizo el piloto, lo fueron resolviendo con mucho personal en el estadio, pero lo que queremos es que esos sean los menos de los casos. Entonces, nos sentimos cómodos con el 80% de la afición y obviamente vamos a estar muy atentos cuando lo hagamos obligatorio, con un cuarto de guerra en la propia liga, consistente en que el software esté muy robusto, pero también que en el estadio sepamos qué hacer en el momento que esto se presenta. Y por eso hay que hacer un filtro previo antes de llegar al torniquete, para que en el torniquete ya sepas que va a llegar la persona con su boleto y con su Fan ID. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con Fernanda Martínez de W Deportes. Hola, Miquel, buenas tardes. Fernanda Martínez de W Deportes. Hablabas tardes. que aquí en la ciudad de Querétaro se tiene que llevar pues un protocolo por parte del club y por parte de la liga. ¿Qué fue lo que falló? Puesto que la liga anunció que el veto se quitaba el lunes pasado y todo el mundo creímos que el estadio ya iba a poder haber gente este domingo. ¿Pasó algo para que no se pudiera abrir este domingo? Gracias, Fernanda. Mira, lo que se anunció a principios de la semana fue una decisión de la comisión disciplinaria respecto a que la sanción ya se había cumplido. A partir de ahí se inicia un proceso para efectos de solicitarle al gobierno autorización para la apertura. Entonces, no ha habido ningún incumplimiento, pero estamos en ese proceso. Está el propio club apoyado por la liga en ese proceso. Entonces, como te repito, lo queremos hacer ordenado, no nos queremos saltar ninguna fase del proceso y por eso la propia construcción del proceso y la duración del proceso pues nos lleva al día 19 y en eso seguiremos trabajando para que del 19 en adelante pues tengamos ya
muy blindado el estadio de Querétaro. Y si me lo permite, una segunda. Sí. ¿Lo tendremos aquí en la ciudad la próxima semana para esta inauguración? Por supuesto que sí, el 19 estaré allá y también en el propio mes de marzo, conforme a la agenda de la gira que estamos haciendo con los clubes, también iré al club, a la Casa Club y al estadio, a revisar los temas que a Gallos les parezcan relevantes para seguir mejorando nuestro fútbol. Gracias. Vamos a seguir con Orlando Castelán, de Sistema Informativo, por favor. Gracias, Salvador. Muy buena tarde para todos. Buena tarde, profe Miquel, Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Dos cuestiones. La primera, hablaba en la presentación algo de las sanciones a los clubes de que han ido grupos de animación, pero ¿qué está pasando en esa parte? Porque de repente hay partidos donde hay mucho aficionado que va con la playera del club y se juntan mucho, y voy a poner un ejemplo en el partido del equipo Universidad contra Guadalajara. Hubo mucha afición de Guadalajara porque es uno de los equipos más populares de México y se genera toda esa parte. ¿Cómo van a trabajar en esa cuestión? Porque en algunos clubes dicen a unos sí lo sancionan, a otros no lo sancionan. ¿Qué es lo que está pasando en esa parte? Y la segunda, de lo que hablaba del Fan ID, ¿qué pasa? ¿Cómo están trabajando con la gente que compra el abono de temporada para poder entrar? Si ahí ya se le está invitando en esa misma compra del abono, sean ya identificados con el ID, si se está trabajando esto con los clubes. Gracias, profe. Como siempre, Orlando, muchas gracias. Bueno, mira, en la política de prohibición de las barras visitantes, hemos sido, yo creo que muy parejos en la revisión de que esto se cumpla, y en el momento en que no se cumple, el comisario del partido lo reporta a la comisión disciplinaria, de manera tal que hemos visto ya 7 sanciones a los clubes. ¿De qué se trata? Cualquier persona puede ir, desde luego, a apoyar a su equipo cuando juega de visitante, pero lo que no queremos es que vayan los grupos de animación, como grupo de animación, al estadio. Y eso es lo que estamos revisando. Cuando eso se presenta, hay un reporte y ese reporte lo procesa la comisión disciplinaria, y ya vimos que incluso en la última jornada hubo otras 2 sanciones. ¿Y qué pasa cuando hay una sanción? Pues que se le prohíbe al grupo de animación estar como local. Y en la segunda infracción son 3 partidos. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es que los clubes interioricen, que nos apoyen para pedirles a sus grupos que no viajen. Y la segunda es muy relevante. Cada equipo tiene su propia forma de vender abonos y su propia forma y la duración de los propios abonos y su propia forma de vender boletos. Tenemos 8 boleteras en la Liga MX. Entonces, sí, nos han ayudado principalmente los grupos de Monterrey a generar esta solicitud del Fan ID previo a la obtención del abono, pero no nos quedamos ahí. Hemos seguido con el registro en el estadio a las personas que van, y tenemos muy bien, digamos, definido y analizado la base de equipo por equipo. Hay equipos, y no voy a dar nombres, pero la mayoría van muy bien, que ya tienen el 120%, por ejemplo, de registros respecto de la asistencia promedio en sus estadios. Entonces, eso es un gran indicador. Incluso les puedo decir que con la información que nos da el Fan ID, tenemos ya alrededor de 4,000 Fan IDs en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es información bien relevante para nosotros seguir administrándolo. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Vamos a seguir con Alberto Aceves, de La Jornada, por favor. Gracias, Salvador. Buenas tardes, maestro Miquel. Gusto en saludarle, Alberto Aceves, de La Jornada. Esta idea de tener, como mencionaba, al menos 30 elementos por aficionado, o esta idea que propone,
nos lleva a pensar en tener partidos donde hay más elementos de seguridad que aficionados, es decir, el mayor número de seguridad por un menor número de aficionados en cada partido. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Pues mira, yo creo que a esos extremos no podemos llegar, ¿no? Pero era muy importante después de Querétaro incrementar el número de elementos de seguridad, porque lo que nosotros vimos en esa tribuna es que cuando no se atiende una pelea individual, esto se generaliza en la tribuna. Y lo que vimos pues, fue el peor escenario que se pudo haber dado. Entonces, por eso, en las reuniones previas que se hacen con Protección Civil, Seguridad Pública, comisarios, se determina desde 2 días antes del partido, primero el nivel de riesgo del partido, después el aforo aproximado, o sea, se calcula más o menos con el promedio del pasado cuánta gente va a ir. Y ahí, caso por caso, se determina, conforme al riesgo y conforme al aforo, el ratio por aficionado respecto de números de elementos de seguridad en general. Entonces, esa fórmula es movible conforme al protocolo, pero mencioné el caso Querétaro porque así nos vamos a ir hacia el día 19. Gracias. Seguimos con Karen Peña de ESPN. Karen. Hola, buenas tardes, Miquel. ¿Cómo Hola. están? Buenas tardes, saludos a todos. Miquel, preguntarte en esa parte, ¿ya tienen un aforo estimado de a qué porcentaje se abrirá el Estadio Corregidora? Y si me permites una segunda pregunta, ¿cuándo planean implementar o si a corto o mediano plazo se planearía implementar el Fan ID también en la Liga de Expansión y desde luego en la Liga MX Femenil? Gracias, Miquel. A ti, Karen. Mira, se va a determinar el aforo en la reunión previa al 19, pero lo que queremos es que ya que el club ya tenga la libertad de abrir su estadio sin tener límites de aforo. Y por eso sirve tanto el tiempo que vamos a utilizar de aquí al próximo día 19. La idea es que sea pues todo el aforo del estadio. Esperemos a ver qué dice Seguridad Pública, Protección Civil y comisarios. Bueno, qué buena pregunta me haces en el tema del Fan ID de expansión y de femenil. Yo creo que podríamos arrancarnos hacia la próxima temporada en las dos, asumiendo que, bueno, ahí quiero meter 2 goles, ¿no? Hemos tenido el récord de asistencia en Morelia de toda la historia de la Liga de Expansión la semana pasada. Vamos bien en asistencia en expansión y también, como ustedes vieron en la liguilla pasada, pues las jugadoras, los equipos, pues tuvieron una asistencia en semifinal y final de más de 500,000 personas. Eso es bien relevante. Entonces, ya tenemos la herramienta y tenemos ya que avanzar a las 2 ligas que también dependen de la Liga BBVA MX. Gracias, Karen. Gracias. Seguimos con Rodrigo Corona, de la agencia EFE. Hola, Miquel. Espero que estés bien. Rodrigo Corona, de la agencia EFE. Sobre los detenidos que han habido en Querétaro a raíz del suceso, si ustedes tienen información de cuántos son, de si algunos han sido procesados, e incluso si ustedes han tenido comunicación con las autoridades para saber quiénes son y de alguna forma ficharlos para que ya no puedan entrar a los estadios. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues ese es un proceso que ha llevado la Fiscalía de Querétaro, que ha llevado el propio gobierno. Lo que nosotros pudimos ver sin estar metidos es que hubo detenciones por decenas y que los procesos jurídicos se han llevado conforme a derecho en los tribunales. Lo que nosotros tenemos que cerciorarnos, y eso es lo que estamos trabajando también con las autoridades de Seguridad Pública de Querétaro, es que
los violentos pues no accedan al Fan ID. Sin extraer bases de datos, siendo respetuosos de los datos personales, el Fan ID no podrá ser utilizado por las personas que tengan antecedentes de violencia en los estadios, y bueno, pues el caso de Querétaro es el más claro, ¿no? Gracias. Vamos a seguir con Luis Castillo, por favor. Hola, Miquel, buenas tardes, qué gusto saludar a todos. Todo este ejercicio que está haciendo la Liga es loable, pero te pregunto, lamentablemente en nuestro país no hay un marco jurídico, no hay certeza de ese lado de cómo proceder. En los últimos años se han dado 7 iniciativas para poder luchar contra la violencia relacionada al deporte y se han quedado atoradas. De tu parte, de parte de la Liga MX, ¿habrá un esfuerzo, habrá un cabildeo para poder echar a andar una ley antiviolencia respaldada jurídicamente? Porque se puede hacer el esfuerzo, pero nos ha tocado ver cómo estos violentos, cómo estos barristas son detenidos y al no ver una certeza jurídica, a las 24, 72 horas salen sin ningún problema. Gracias, Luis. Pues mira, a nosotros nos toca ejecutar el protocolo de violencia en los estadios, y ahí es donde yo creo que hemos sido muy apoyados por autoridades federales, locales, municipales. A partir de los hechos de Querétaro, tuvimos 2 visitas con legisladores federales que fueron muy sensibles respecto de cuáles son las herramientas que tiene una liga de fútbol, que es una liga de privados, para efectos de enfrentar la violencia. Entonces, a partir de ahí también surgieron iniciativas. Nosotros les hemos dado seguimiento legislativo, tenemos comunicación con los 2 presidentes de las mesas directivas en el Senado y en los diputados, y desde luego tenemos toda la apertura de trabajar con ellos, lo que ellos requieran de nosotros para efectos de, si tú quieres o como lo sugieres en tu pregunta, pues tipificar actos de violencia en los estadios con sanciones más graves. Oye, y una más, si me permites, sí, Miquel, como en España, ¿no? ¿Ves esto posible que se cree una comisión antiviolencia ante un real decreto? ¿Tú ves que con el paso de los años podemos tener este marco para que tenga un soporte de las acciones que hace la Liga MX dentro, entiendo yo, un ente privado, pero que haya un sustento jurídico? ¿Verías viable una comisión antiviolencia o cómo lo visualizarías? Mira, yo creo que en los congresos hay diversas prioridades legislativas, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos de las prioridades legislativas de un país como el nuestro, y mientras, Luis, lo que tenemos que hacer nosotros es allegarnos de tecnología para atacar el principal problema, que es el anonimato. Y claro, si tú me apuras, si revisas en el mapa de ligas del mundo, si alguien tiene un mecanismo tan robusto con el Fan ID, pues te encuentras nulos o pocos ejemplos. Creo que el elemento que yo rescataría como más importante después de Querétaro en lo positivo es el Fan ID, porque esto permite atacar el principal motivo de violencia en los estadios, no solamente en México, sino en todos los países que lo han vivido. Hay que recordar que, por ejemplo, Inglaterra hubo cientos de muertos en los años 80 y lo atacaron por la vía de verificar quién iba a los estadios. Entonces, distinto a las prioridades legislativas, nosotros tenemos que seguir siendo inteligentes, proactivos y adelantarnos. Gracias. Vamos con las últimas 2 preguntas. La primera va a ser de Cristian Mendoza, de Grupo Imagen. Gracias, Chava. Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy buena tarde. Cristian Mendoza, Cristian, para Excelsior y Grupo Imagen. Puntualmente preguntarte, ¿cuál es el costo para ejecutar el Fan ID y bajo quién está corriendo estos gastos? ¿Solamente de la liga o en conjunto con los clubes? Gracias. Muchas gracias. Mira, yo lo dividiría entre 3 partes el Fan ID en términos de costo.
El software se está financiando a partir de un patrocinio de InCode con la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, esto afortunadamente nos reduce los costos de manera significativa. Segundo, el hardware lo está pagando la Liga MX. Estamos hablando de alrededor de 1,200 teléfonos Android, y eso ha tenido más o menos un costo por la frontera de los 2 millones de pesos. Eso lo sufraga la Liga. Y los clubes están ayudando muchísimo en la parte operativa, en utilizar más elementos operativos, más personas, en recoger el Fan ID en las entradas de los estadios y además en el esfuerzo de registro de los aficionados. Así se dividen las cargas y esos son los costos. Gracias. Y vamos a cerrar con Armando Melgar de Fox Deportes, por favor. Gracias, Salvador. Buen día. También saludo para Isidro. Maestro Miquel, muy buenas tardes. Armando Melgar para Fox Deportes. También te quiero preguntar acerca del tema selección, más allá de que pudieran ser cosas distintas. Bueno, dentro de poco la actividad de la selección mexicana también estará en el Estadio Azteca. Sabemos que hay una, pues no sé si persecución, pero sí hay una vigilancia constante por parte de FIFA por todas las muestras, digamos, racistas, homofóbicas, y no sé si para este partido contra Jamaica del mes de marzo también habrá uso de Fan ID y qué proyección tiene al respecto. Gracias. Gracias, Armando. También un saludo para ti. Bueno, yo no sé qué haya determinado o qué determinará la federación respecto de ese partido, pero creo que la ventaja es que ya tenemos un Fan ID, que es un Fan ID que ya transitó por la evaluación regulatoria, que es un Fan ID que están utilizando 18 equipos y que con las mismas características, si es que la federación lo requiere, pues nosotros encantados de facilitar el Fan ID para ese partido. Repito, no es mi decisión, pero nosotros encantados de ayudar. Listo, Isidro. Perfecto, Salvador, muchísimas gracias y también a ustedes muchísimas gracias y muy buenas tardes de sábado.